relacionada con diseño de algoritmos, seguramente lo vamos a tener que dividir en dos partes, dado la extensión de los temas que vamos a abordar. Principalmente nos vamos a enfocar en lo que son las estructuras de control de un algoritmo. Bien, ya revisamos anteriormente el concepto de algoritmo, sus características y tipos. Vimos también las técnicas para poder representar los algoritmos. Principalmente en estos videos nos vamos a enfocar en el pseudolenguaje o pseudocódigo. Presentamos las etapas de la creación de un programa. Vimos el concepto de datos, variables y constantes, así como los operadores y las expresiones. Es momento de pasar a ver otros temas relacionados con la estructura de un algoritmo, específicamente lo que son las estructuras de control. Bien, pasamos a presentarlas. Las estructuras de control principalmente son métodos que se utilizan para especificar el orden en que se van a ejecutar las instrucciones dentro de un algoritmo. Como ustedes recordarán, un algoritmo define una serie de pasos ordenados para resolver un problema. ¿En qué orden? Eso está dado, digamos, principalmente por esta estructura. Bien, entonces, principalmente estas estructuras están asociadas a lenguajes de programación en algunos casos, y bueno, de todas maneras existen. Independiente de estos, como tal, pueden sufrir variaciones a medida que vamos utilizando un lenguaje u otro, pero en general mantienen su lógica. Bien, vamos a ir viendo cada una de estas acorde a su grado de complejidad. En el siguiente esquema pueden ver los tres tipos de estructuras de control que existen actualmente en un algoritmo, que son las secuenciales, es decir, las relacionadas con instrucciones que se siguen paso a paso, de manera recta o como un camino ideal, las selectivas, en donde ya podríamos tener toma de decisiones o decir más de un camino, es decir, dos o más, y las de tipo iterativa, que están relacionadas principalmente con repeticiones, es decir, realizar un conjunto de acciones varias veces. Para efectos de esta unidad y de lo que están realizados con el curso, nos vamos a enfocar principalmente en la estructura de tipo secuencial, selectivas y de tipo repetitivas. ¿Ya? ¿Cuáles son estas? Principalmente de las selectivas, simple, doble y anidada, y de las iterativas, el ciclo mientras, el repetir hasta y el para. Pasamos a ver la estructura de tipo secuencial. Estas, como su nombre lo dice, siguen una secuencia, es decir, una acción tras otra sin romper. Las tareas en este caso, por lo tanto, se suceden de tal modo que la salida de una es la entrada de otra y así sucesivamente. ¿Cuáles son las principales estructuras de tipo secuencial que tenemos? Las vamos a ver acá. La asignación, la entrada y la salida. Vamos a ir viendo cada una de estas. Bueno, ahí, ¿no es cierto? En la figura podemos ver la representación en, ¿cierto? A nivel como fuera, digamos, de un diagrama de flujo y a nivel de pseudolenguaje. La asignación consiste básicamente, como lo explicábamos en el video anterior, en depositar valores o resultados de expresiones en determinadas variables. ¿Por qué hacemos esto? Porque tenemos que guardar los datos para no perderlos. Por ejemplo, guardar una edad, guardar el resultado del cálculo de un promedio de notas, guardar el nombre de una persona, entre otros. Por otra parte, la entrada corresponde a todas las instrucciones que están relacionadas con recogida de información o de datos para nuestro programa y que nos proporciona el usuario, principalmente. Esto puede ser a través de un dispositivo de entrada, como lo puede ser el teclado, la pantalla, un escáner, un lápiz, ¿cierto?, óptico u otro medio con el cual nosotros podamos rescatar información. Normalmente en pseudolenguaje nosotros utilizamos la instrucción leer, que cuando hacemos referencia a la entrada. Y el momento que hacemos esta instrucción, por ejemplo, leer nota, lo que estamos haciendo es asignar implícitamente en la variable nota el valor que ingrese el usuario en teclado. Por ejemplo, un 6,8. La salida corresponde principalmente a lo que nosotros mostramos en pantalla como resultados de operaciones de lo que estaba guardado en variables, resultados de expresiones, entre otros. Utilizamos la palabra clave escribir, como por ejemplo escribir promedio para mostrar el promedio de un conjunto de valores. Escribir mayor de edad, por ejemplo, si estamos determinando si una persona es mayor o menor de edad. Y escribir total a pagar, cuando estamos, por ejemplo, calculando el total de una compra. Escribir 5 si queremos mostrar el valor 5, un valor constante, etc. Bien, acá vamos a ver un ejemplo relacionado con esto.
Dado un terreno tipo rectangular, se desea determinar el área y perímetro de este. Desarrollar la solución mediante un diagrama de flujo y pseudolenguaje. La solución en diagrama de flujo es la que podemos ver acá. Si se dan cuenta, tenemos el inicio, ¿no es cierto?, utilizando el símbolo de terminal del diagrama de flujo, la operación de entrada, que en este caso sería el largo y el ancho, el procesamiento o el proceso que está relacionado con el cálculo del área del perímetro, según lo que dice el enunciado, y finalmente mostrar el resultado, es decir, el perímetro y el área calculado como salida, utilizando la palabra clave escribir. En pseudolenguaje sería básicamente colocarle un nombre al algoritmo, definir las variables, es decir, todas las cajitas o contenedores que nosotros necesitamos para ir guardando datos dentro del problema. Ya, en este caso, ¿qué necesitamos? Una cajita para guardar el largo que nos diga el usuario, el ancho que nos diga el usuario, para guardar el cálculo del perímetro, el cálculo del área, y para eso principalmente. Como pueden darse cuenta en la entrada, entonces, utilizamos un mensaje para el usuario, escribir el largo, leemos el largo que nos ingresa, ingresa el ancho, un mensaje para el usuario, leemos el ancho, calculamos el perímetro, 2 por el largo más el ancho, el área largo por ancho, y eso corresponde al cálculo para un rectángulo, y la salida, escribir al usuario para que vea en pantalla, el perímetro es tanto y el área es tanto. Bien, eso es. Acá se plantean algunos ejercicios como tarea para que puedan resolver. Obtener el área y perímetro de un terreno tipo circular, dadas las horas trabajadas por una persona, y el valor por hora, calcular su salario e imprimirlo. Dado un tiempo en segundos, calcular las horas, minutos y segundos que le corresponden. Bien, ejercicios propuestos para que puedan desarrollar. Pasamos a ver ahora la estructura de control selectiva. Las estructuras de este tipo se utilizan principalmente para tomar decisiones, es decir, cuando estamos en situaciones en las cuales es necesario seguir dos o más caminos. Tenemos alternativas. En la estructura es importante entender que siempre se evalúa una condición, es decir, una expresión lógica de la cual usted tiene como resultado o un verdadero o un falso, como tal. Vamos a verlo acá a través de una figura. Tenemos una condición y dependiendo de si es verdadera, nos vamos por un camino y llevamos a cabo acciones, o si es falsa, nos vamos por otro. Este sería un ejemplo para la de tipo selectiva de tipo doble. Vamos a ver de todas maneras cuáles son las que existen y las que vamos a trabajar en este curso. Ya, estas son las simples, dobles y anidadas. Bien, y las múltiples también, que no están contempladas dentro del curso, por lo tanto no las vamos a tratar por ahora. La estructura de control simple. Están relacionados principalmente con ejecutar instrucciones en base al cumplimiento o no de una condición. A diferencia de la doble o de la anterior, acá solamente tenemos un camino a seguir si se cumple la condición desde el punto de vista de realización de acciones. Cuando es verdadera, ejecutamos las acciones. Si es falsa, ¿qué hacemos? Simplemente pasamos de largo y continuamos con el resto de las instrucciones del algoritmo. Bien, en pseudolenguaje la representación sería del tipo si, condición, entonces, acciones, fin si. En un enunciado o una descripción de un problema, si usted encuentra la palabra si, es candidato a hacer uso de esta estructura. Por ejemplo, dada la edad de una persona, se desea determinar si esta es mayor de edad, perdón. Se desea aplicar un descuento en el total de una compra en un supermercado si la compra supera los 30.000 pesos. Bien. Ejemplos. Dado un número entero cualquiera, si el número es mayor que 20, se le debe sumar 45 unidades. Desarrollar esta solución por medio de un diagrama de flujo y pseudolenguaje. Bien, en diagrama de flujo la solución sería de este tipo. Inicio, leemos un número y preguntamos. Aquí está la pregunta o expresión lógica. Num, acuérdense que tiene que ser la variable que sometemos a evaluación. Num, ¿es mayor que 20? Si es verdadero, a num le vamos a asignar num más 45. Es decir, el valor que tiene, cuando lo leemos, más 45. Bien, y si no, escribimos solamente el número. Bien, ahí está. Condición simple. En pseudolenguaje sería de la siguiente manera.
Por ejemplo, num mayor que 20, definimos un número. Lo leemos. Si el número es mayor que 20, entonces num es igual a num más 45, fin sí. Escribir el resultado, fin del algoritmo. Ya. Pasamos a la estructura de control selectiva doble. Esta nos dice básicamente que nosotros vamos a tener instrucciones para el lado del verdadero y para el lado del falso. Dada una condición, entonces si es verdadera, acciones aquí, si es falso, acciones acá. Si condición, entonces, si no, fin sí. Esta es la estructura en el pseudo lenguaje. Como pueden darse cuenta, hay acciones en ambas situaciones. Pero siempre vamos a tener que escoger un camino en el algoritmo. Ejemplo, dado dos números enteros cualquiera, si el primero es mayor que el segundo, se deben dividir, en caso contrario se deben multiplicar. Desarrollar la solución mediante un diagrama de flujo y pseudo lenguaje. Bien, acá podemos ver la solución. Inicio, leemos los dos números que los llamamos num1 y num2. Si num1 es mayor que num2, entonces el resultado va a ser num1 dividido num2. Si no, el resultado en este caso va a ser num1 por num2. Escribir resultado, fin. En pseudo lenguaje es lo mismo. Simplemente acá recuérdense que tienen que definir las variables o declararlas. Num1 y num2 como entero, resultado como real. Acá ingresamos los números y hacemos la comparación. Si num1 mayor que num2, entonces el resultado es num1 dividido num2. Si no, el resultado es num1 por num2. Fin sí. Finalmente, vamos a ver la estructura de control anidada en este video. Esta es una cadena de estructuras selectivas en la cual hay un encadenamiento de condiciones. Es decir, por el lado del no, ahora, en vez de llevar acciones, tenemos otra condición que tenemos que evaluar nuevamente. Si no, ¿cierto? Si acá es verdadero, realizamos acciones, y si no, podríamos nuevamente realizar nuevamente otra condición o bien salir. Desde el punto de vista del pseudo lenguaje sería básicamente de la siguiente manera. Si condición, entonces, ¿ya? Si no, si condición, entonces, y así. ¿Bien? Puede ser de esta manera, conectando sí con sí, o en el lado del sí no, conectando con sí. Eso va a depender básicamente de lo que es el problema. Vamos a ver un ejemplo. Dado tres lados de un triángulo, se desea saber si este es equilátero, isósceles o escaleno. Desarrollar esta solución por medio de un diagrama de flujo y pseudo lenguaje. Bien. Dado el algoritmo del triángulo que tenemos acá, podemos ver que vamos a leer los tres lados y vamos a ir haciendo preguntas. Por ejemplo, si el lado 1 es igual que el lado 2, preguntamos ahora si el lado 2 es igual al 3. ¿Ya? Si es falso, preguntamos por el lado 1 y el lado 3. ¿Ya? Si es verdadero, el triángulo va a ser isósceles, si no va a ser escaleno. Si los tres lados son falsos, o sea, perdón, son distintos, es isósceles. ¿Ya? Si el lado 1 es igual que el lado 2 y el lado 1 es igual que el lado 3, por lo tanto, el triángulo va a ser equilátero. Y si no se cumple esta condición, va a ser isósceles. Ya, en pseudo lenguaje sería de la siguiente manera. Leemos estos tres lados y lo que acaba de explicar. Entonces vamos viendo acá, se dan cuenta, un sí, sí, equilátero, si no, isósceles, si no, sí, si no, sí. Y ahí vamos viendo todas las posibles combinaciones que tenemos para los lados de un triángulo. ¿Bien? Entonces, hasta acá vamos a dejar este video, no sin antes mostrar algunos ejercicios propuestos para ustedes. Un estudiante desea saber su nota final en el curso, tomando en consideración que el 80% de las evaluaciones son sumativas y un 20% en este caso son formativas. Ahí, perdón, hay un error de tipeo, debería ser formativa. Ahora bien, si la nota obtenida es igual o superior a 5, no rinde examen y su nota final se calcula solo con estas calificaciones. En caso contrario, rinde examen y el porcentaje es un 25% de su nota final. Determinar si un año es bisiesto. Un año bisiesto es el múltiplo de 4. Sin embargo, los años múltiplos de 100 solo son bisiestos cuando a la vez son múltiplos de 400. ¿Ya? Una compañía de seguro está abriendo un departamento de finanzas y estableció un algoritmo para captar clientes que consiste en lo siguiente. Si el monto por el que efectúa la fianza es menor a 60.000, la cuota a pagar es 3% del monto. Y si el monto es mayor a 60.000, la cuota es del 2%. La fianzadora desea determinar cuál será la cuota que debe pagar un cliente. Bien, entonces
Lo dejamos hasta acá y en el siguiente video vemos la estructura de tipo repetitiva.